El método de la presión total. El método de la presión total se aplica cuando una reacción se lleva a cabo en fase gas. Es importante resaltar que para que el método tenga utilidad, las moléculas de productos deben ser diferentes a las moléculas de los reactivos, al igual que en el caso estudiado para los sistemas de densidad variable. Si las moléculas de los productos es mayor a las moléculas de los reactivos, la presión en el sistema aumentará. Caso contrario, si las moléculas de los productos es menor a las moléculas de los reactivos, la presión en nuestro sistema va a disminuir. Es importante remarcar que esto ocurre porque estamos trabajando en un reactor hermético, o sea, su volumen permanece constante. Para poder establecer una correlación entre el avance de la reacción, representada por la conversión, y la presión total de nuestro sistema, utilizamos esta relación que tenemos aquí, que se deriva de manera similar a cómo encontramos previamente el volumen en función de la conversión para sistemas a densidad variable. Es importante aquí que para el tratamiento matemático de los datos experimentales, utilizar estas relaciones. Si así nosotros tenemos datos de presión total, estos datos de presión total los podemos convertir a conversión mediante esta ecuación que tenemos en este lado. Por otra parte, para simplificar los cálculos y obtener el modelo de la ecuación de velocidad de reacción, es relevante convertir los datos de presión total a datos de concentración de A, el reactivo limitante, utilizando esta correlación, donde tenemos que Ya0 es la fracción molar inicial del reactivo limitante, epsilon A, la razón de cambio descrita previamente, R, la constante universal de los gases, T es la temperatura. La temperatura debe estar sustituida en escala absoluta. Otras relaciones importantes que se pueden presentar al resolver este tipo de problemas es tener datos en función de la presión parcial de A. Entonces, nosotros podemos convertir los datos de la presión parcial de A datos de conversión mediante esta relación. Aplicando las ecuaciones vistas previamente, nosotros podemos determinar la ecuación cinética de la reacción de descomposición del amoníaco, representado en este ejemplo. Esta descomposición del amoníaco se lleva a cabo a 856 grados centígrados. Tenemos aquí nosotros la estequiometría de la reacción y podemos observar que tenemos datos de presión total en función del tiempo. Para poder hacer los cálculos, nosotros podemos utilizar una hoja de cálculo en Excel en la cual tenemos que trasladar la tabla de datos experimentales a ella. Aquí en esta hoja de cálculo, nosotros tenemos los datos importantes tomados del problema descrito previamente. Entonces, nosotros tenemos datos de tiempo y de presión total, pero es necesario convertirlos a datos de concentración mediante esta ecuación. Como la presión total está dada en milímetros de mercurio, pues nosotros vamos a utilizar este valor de la constante universal de los gases, de tal forma que entonces la concentración calculada tendría unidades de gramos mol sobre litro. Tenemos aquí la estequiometría de la reacción y podemos observar que el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, que en este caso es el amoníaco, es igual a 2. Ahora, lo que tenemos que hacer es el cálculo de la razón de cambio, epsilon A. La razón de cambio la calculamos mediante esta ecuación que tenemos aquí. Epsilon A es igual a Y0 por delta N sobre A. Entonces, nosotros podemos ver en nuestro problema, ya que no nos indica lo contrario, que se alimenta amoníaco puro, o sea, su fracción molar inicial del reactivo limitante es igual a 1. Calculando delta N, donde delta N es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, perdón, de los productos, menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, tendríamos que esto sería igual a 1 más 3 coeficientes estequiométricos de los productos, menos 2, que es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, dividido entre el coeficiente estequiométrico del reactivo, que en este caso es 2, de tal forma que entonces epsilon A es igual a 1.
Entonces, ahora sí, tenemos ya la información suficiente para poder calcular la concentración de A en términos de la temperatura, partiendo de los datos del tiempo, partiendo de los datos de la presión total, donde tenemos que Y a 0 es igual a 1, epsilon A hemos calculado que es igual a 1, R, la constante universal de los gases, T, la temperatura, que la tenemos que convertir a grados Kelvin, y tenemos la presión inicial es la presión al tiempo igual a 0, o sea, esto es igual a 205, menos la presión, que esta pues va cambiando conforme la reacción va llevándose a cabo, ¿sí? Para poder hacer los cálculos aquí, pues bueno, tenemos que fijar aquellas celdas donde los valores van a permanecer constantes para cada uno de los cálculos, o sea, aquí dejamos fijo a epsilon A, dejamos fijo a la temperatura, donde le estamos sumando 273.15 para poderla convertir a Kelvin, y estamos fijando la presión inicial, que está ubicada en la celda D8. De esta manera hacemos los cálculos, planteamos nuestra ecuación de cálculo, y para calcular en los restantes tiempos, pues basta con deslizar el cursor, y ahora sí, ya tenemos datos de tiempo contra concentración de A. Ahora, para estimar los parámetros cinéticos, pues podemos emplear los métodos vistos previamente para reacciones unimoleculares. Por ejemplo, si asumimos que n es igual a 1, el orden de la reacción es igual a 1, aplicando el método integral, llegamos a esta ecuación. Logaritmo natural de CA0 sobre CA es igual a K por T. Entonces, nosotros podemos calcular logaritmo natural de CA0 sobre CA a partir de los datos que tenemos aquí. Hacemos el cálculo y obtenemos los siguientes valores en nuestra tabla. Si nuestro modelo es válido, el coeficiente de determinación al momento de hacer un ajuste de regresión lineal, ese coeficiente de correlación R cuadrada, deberá ser mayor a 0.9. ¿Cómo lo podemos calcular aquí en Excel? Mediante la siguiente función. Coeficiente R.R2. Ahora, seleccionamos a X, que en este caso viene siendo el tiempo. Después seleccionamos a Y, que son los datos que acabamos de calcular del logaritmo natural de CA0 sobre CA, y podemos nosotros observar que el valor de R cuadrada es mayor a 0.9, por lo tanto, el modelo que propusimos, una reacción de primer orden, sería correcto. De aquí también nosotros podemos ver que entonces la pendiente de los datos que tenemos aquí sería igual a la constante de velocidad de reacción, igual a K. Podemos nosotros calcular la pendiente de igual forma con la siguiente función. Pendiente, en donde seleccionamos los valores de X y seleccionamos los valores de Y. Y entonces obtenemos el valor de la pendiente. De esta forma, nosotros hemos logrado calcular la ecuación de velocidad de reacción, los parámetros cinéticos. K sería igual a 1228 y N sería igual a 1. Como es una reacción de primer orden, las unidades de la K sería el inverso del tiempo. En este caso, el tiempo está dado en segundos. Así, entonces, nuestro modelo cinético quedaría dado de esta manera. Menos RA, que es igual a K por CA, sería igual a 1128.7977 por CA, y tendrá unidades de gramos mol sobre litro por segundo. Y de esta forma hemos determinado los parámetros cinéticos de la ecuación de velocidad de descomposición del amoníaco.